Entonces quiero, como decía yo antes, señalar... Ahí ya está. Ya. Eh, aplicaciones móviles con fines educativos, ¿ya? Quiero compartir con ustedes, ¿cierto?, un poco lo que va a ser esta presentación, ¿ya? Va a haber una pequeña introducción al principio, luego hablaremos un poco de clasificación e historia de aplicaciones móviles, muy brevemente. Voy a hablar sobre todo el desarrollo de aplicaciones móviles, diseño y estándares, plataformas para el desarrollo, ¿ya? Y finalmente llegaré a unas conclusiones y por qué centrarme mucho en el desarrollo y las herramientas de desarrollo de aplicaciones móviles. Porque como vamos a ver en el transcurso de la presentación, no hay muchas aplicaciones móviles. Hay muchas aplicaciones, pero no hay muchas aplicaciones móviles para fines educativos. Yo diría que revisando las App Stores, ¿cierto?, que existen, los almacenes de aplicaciones que existen, eh, uno se encuentra con un centenar, ya a lo mejor un poco menos. En consecuencia que la cantidad de aplicaciones que están disponibles en los diferentes almacenes de aplicaciones de las tres plataformas más conocidas que existen, llegan a 1.000.000, ya 500.000, 600.000 aplicaciones. Entonces, la verdad es que uno se encuentra con que en el ámbito de educación hay muy poco, ¿ya? Sin embargo, la promesa es que se podría llegar a desarrollar aprovechando las tecnologías muchas y muy buenas aplicaciones. Y para eso, obviamente, la invitación es a todos los que están asistiendo a este curso, digamos, a estas presentaciones, para participar en estos tipos de desarrollo. Eh, vamos a partir con una pregunta, ¿cierto?, que quiero hacerla a través de Menti. Les voy a pedir, por favor, que se metan a menti.com. El código es 8453493. Vuelvo a repetir, les voy a pedir que ingresen a menti.com, y con el código 8453493, ¿ya? Ahí la tenemos. Y por favor respondan a la pregunta que tienen ahí. Quiero saber un poco cuál es el nivel de expertise que tienen los asistentes a este seminario, a este curso, ¿cierto?, en relación a las tecnologías. Un poco para adecuar el lenguaje, básicamente. Esa es la idea. Perfecto. Tenemos ahí, ya empiezan a aparecer las respuestas. Creo que las están viendo. Profesor Javier, recuerde que tenemos un poquito de retraso cuando llega Ah, a YouTube, entonces para que pueda dar un poquito de tiempo en la respuesta. ¿Listo? perfecto. Muchas gracias, Okay. Samantha. Con mucho Una gusto. aclaración. Lo vi en la presentación anterior, pero no lo... Perfecto. Ahí ya empiezan a aparecer. Muchas gracias a quienes están contestando. Perfecto, y muy poquitos con inexpertise. Ya, tenemos una buena proporción aquí de gente de nivel avanzado que trabaja con tecnología e investiga sobre los conceptos básicos, un cuarto de la audiencia. Ahora empieza a crecer un tercio de la audiencia. Hay un nivel experto también, que son profesionales como yo del área de la ingeniería en computación informática, un 7% de la audiencia. No sé si hay algún número, Samantha, de personas que se sepa que están conectadas, como para tener un... Yo tengo 75 respuestas.
Hay 336 personas conectadas en YouTube en este momento. Ya. Nivel básico, trabaja en tecnología, pero no está enterada de su fundamento, un 60%, un 2/3 de la asistente. Vamos, ya cuando lleguemos a 100 vamos a detenernos un poco, ¿eh? Yo creo que por ahí en 100 ya tenemos una tendencia, vamos en 84. Bueno, mientras tanto, comentarles que precisamente Menti es una de esas aplicaciones que uno tiene disponible, ya así como presentaba también Jesús en la intervención anterior. Es una de esas aplicaciones que tiene que podrían considerarse dentro de la categoría de aplicaciones móviles, ¿ok? Muy bien, con 93 respuestas, ¿cierto? Ya ahí tenemos un cuadro más o menos definido de alrededor de 2/3 de personas que tienen un nivel muy básico de trabajo con tecnología, ¿ya? Que no entiende su fundamento, ¿ya? Y hay un nivel de 7%, ya que es inexperto, y un tercio aproximadamente tiene algún nivel de expertise, ¿no? Nivel avanzado o nivel experto. ¿Okay? Perfecto, muchísimas gracias a todos quienes contestaron, ¿ya? Entonces, volvemos a la presentación. Entonces, mi lenguaje va a ser un poco destinado a esa gran mayoría, ¿ya? A la gran mayoría que en el fondo no tiene nivel de conocimiento sobre la expertise. Por lo tanto, me voy a referir desde los niveles más básicos ya de lo que es una máquina, de lo que es un computador, ¿ya? Tenemos dos aristas, ¿ya? En lo que se refiere a lo que una máquina es, a una máquina de computación, ¿ok? Una es la de los lenguajes de programación, ¿ok? La de los lenguajes en general, el lenguaje que maneja la máquina. Ustedes ya habrán escuchado, ¿cierto?, de que la máquina maneja un lenguaje que es el lenguaje binario, digamos, el lenguaje de unos y ceros. Es una representación abstracta de, en el fondo, un fenómeno electrónico que en el fondo es presencia de carga o ausencia de carga, o presencia de electricidad, ausencia de electricidad. Esa es la forma en la que fueron concebidas originalmente las máquinas, ¿ya? Y todo el fundamento sobre la información y las instrucciones se basa, ¿cierto?, en este código binario, ¿ok? No vamos a entrar en la definición de cómo se logra transformar ya la información a código binario, porque obviamente necesitaríamos mucho más espacio de tiempo. Por otro lado, tenemos qué son las máquinas, ¿ya? ¿Cuáles son los principales componentes de la máquina? Tenemos una unidad central de procesos, tenemos un procesador, ¿ya? Un procesador que tiene algunas partes internas, que es la unidad de control. Este procesador trabaja con una memoria donde se guardan instrucciones y se guardan datos que son procesados por este procesador. La unidad de control es la unidad encargada de elegir las instrucciones de la memoria, decodificarlas, ¿ya? Porque están en binario, ya lo dije, y traducir la información que está en binario para que la unidad aritmética y lógica, que es una unidad que permite hacer cálculos, básicamente, ¿ya? Pueda realizar operaciones que en el fondo tengan sentido dentro de un concepto de programación. Y hay pequeñas memorias internas que se llaman registros dentro del procesador. A esto le acompañan, el centro de un computador, la parte fundamental de un computador está aquí, ¿ya? En el procesador y la memoria principal, ¿ok? ¿Qué otros elementos hay, ¿ya? En una máquina? Están los dispositivos de entrada y salida, ¿ya? Aquí lo que más comúnmente nosotros conocemos, ¿cierto? Son los teclados, los mouse, etcétera, pero también aparecen en la computación móvil las pantallas touch, ¿ya? Los dispositivos de los pen, etcétera, ¿ya? Y tenemos dispositivos de memoria secundaria, que en el caso de un computador sería un disco duro, pero que en el caso de un dispositivo móvil sería una memoria flash, por ejemplo, o una memoria tipo SD, ¿ya? Etcétera.
Y tenemos otros dispositivos que son iguales a digamos, a esta máquina, que en el fondo a través de las cuales nos podemos conectar, una red Wi-Fi, una red Bluetooth, una red IR, etcétera. O sea, diferentes formas de conectar los computadores, ¿ya? O diferentes formas de conectar los dispositivos móviles. Entonces tenemos estas dos aristas, lenguajes y máquinas, ¿ya? El software, lenguajes, ¿cierto? Máquina, hardware, ¿ya? Para que se distinga en un lenguaje que es bastante universal y común ya en el mundo, ¿ya? Cuando pasamos estos binarios, ¿cierto? Estos números, ya finalmente números, tenemos información y tenemos programas, ¿ok? En un computador, ¿cierto? Todos yo creo que conocemos los programas de la línea Office, ya sea LibreOffice o de Microsoft, ¿ya? Herramientas de exploración en Internet, como los browsers, ¿cierto? Explorer, Edge, Chrome, etcétera, Safari, y algunas herramientas más específicas, ¿cierto? Que en el fondo generan información. Toda esa información está en binario, ¿eh? Las imágenes, el sonido, esta misma transmisión, yo la estoy haciendo con mi voz, pero se está transformando en binario y está llegando a ustedes en términos de unos y ceros, ¿ya? Y después obviamente se decodifica y llega a ustedes en forma de imagen y de un sonido que es comprensible para ustedes. Por otro lado, en un móvil, ¿ya? La estructura de hardware se mantiene, es decir, sigue habiendo una CPU, ¿ya? Sigue habiendo una memoria RAM que tiene los programas y los datos de las aplicaciones que nosotros corremos en el sistema, sigue habiendo una unidad de almacenamiento secundaria, una unidad flash, ¿cierto? Una unidad SD, sigue habiendo posibilidad de conectarse con el dispositivo, ¿cierto? A través de la huella digital, a través de una cámara que captura nuestra imagen y es capaz de reconocerla a través de nuestra voz, a través de nuevos dispositivos de captura que son diferentes a los de un computador, pero en definitiva son dispositivos de entrada y salida. Sigue habiendo otros dispositivos conectados, incluso muchos más que los que tenía un computador, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Y ya nos acercamos rápidamente, yo como quería hacer una introducción, pero no prolongar mucho en esta introducción, esta introducción a lo que es una máquina en definitiva. Entonces llegamos a las aplicaciones móviles y a los dispositivos, a los datos móviles, que como decía empiezan a aparecer nuevas fuentes de datos, ¿ya? Y mucho más que tienen mucha más volumen que lo que teníamos en un computador. En un computador ingresábamos números, podíamos ingresar una imagen, etcétera, pero resulta que hoy día con los dispositivos móviles vamos conectándonos a través de redes sociales y tenemos permanentemente, por ejemplo, las comentarios, fotografías, noticias, y un montón de información que va llegando a nuestro dispositivo, ¿ya? Y que va quedando en él, ¿ya? Y va quedando a través de las aplicaciones y los medios que tienen los dispositivos móviles para conectarse. Hoy día, por ejemplo, en esta pandemia, ¿ya? Ha resultado un fenómeno, ya que en el fondo uno vaya por ciertos lugares, es un método de trazabilidad, ir por ciertos lugares y que los dispositivos móviles que tenemos se conecten entre ellos y puedan registrar que yo estuve cerca de otra persona, ¿ya? Para que en definitiva, si alguna de estas personas llega a dar un PCR positivo, ¿cierto? Se puede hacer una trazabilidad de cuáles fueron las personas que estuvieron en contacto estrecho, de manera de poder advertirles que podrían estar también contagiadas con COVID. Y esa comunicación se hace sin nuestra intervención, o básicamente bajo la intervención de instalar una aplicación, que en algunos países es obligatoria, ¿ya? Y que en el fondo hacen generan una trayectoria de todas las personas y a través de ellas, ¿cierto?, se genera esta trazabilidad, ¿ok? Entonces, nosotros estamos sometidos a un tracking, a un seguimiento de las cosas que hacemos, de las cosas que opinamos, de nuestra trayectoria física a través de la geografía por un dispositivo móvil. Todos esos datos, que son muchos, ¿cierto?
en definitiva, van quedando registrados. Y para ello se necesitan aplicaciones. Y estas aplicaciones hay que desarrollarlas, ¿ya? Porque no se generan mágicamente, digamos, hay que, eh, hay que poner ingeniería, digamos, en este desarrollo, ¿ok? Entonces, voy a referirme un poco a cómo se desarrolla, cuáles son los mecanismos a través de los cuales aparecen todas estas aplicaciones. Por el lado del hardware, ¿cierto? Aquí hay un ranking de los mejores procesadores móviles del año pasado, ¿cierto? Y ahí aparecen algunas marcas, algunos modelos, Qualcomm, por ejemplo, los de Apple, ya que son los que lideran. Ya Samsung también que tiene sus propios procesadores de súper alto rendimiento. Del hardware, en realidad, ahí solo podemos esperar que nuestros amigos de la electrónica, ¿cierto?, sigan generando más más eficientes y más pequeños y con menos consumo de energía de estos procesadores, ¿ok? La verdad es que la capacidad de computación que tienen estas máquinas de hoy día, las que llevamos en nuestro bolsillo, estos móviles, supera largamente, pero muy largamente, a los primeros computadores que hubo en los años 80, en los años 70, ¿cierto? Incluso en los años 90, ¿ya? La capacidad de computación que tienen las maquinitas esas que llevamos nosotros en nuestro bolsillo son extraordinarias, digamos, y por lo tanto permiten una posibilidad amplísima de poder seguir desarrollando más aplicaciones y almacenando más datos ya que los que ya nosotros estamos entregando a estos dispositivos, ¿vale? Bueno, eso a nivel de introducción, ¿ok? Ya para finalizar la introducción, vamos de nuevo, ¿cierto?, a Menti, ¿ya? Y quisiera saber, en base a las funciones, ¿ya?, que ustedes detectan que tiene un smartphone, o cuando hablamos de dispositivos móviles, ¿cierto?, hablamos de smartphone, de tablet, de smartwatch, de relojes inteligentes, de estos nuevos relojes que tienen capacidades de multiconexión a GPS, ya a sensores, acelerómetro, a sensores de presión, de altitud, etcétera, también están dentro de la categoría de estos dispositivos móviles y los llevamos en nuestra mano, digamos, en nuestro brazo, ya como cuando llevábamos nuestros relojes, los primeros relojes que había, ¿cierto?, ya que eran muy sencillos, que solamente daban la hora. Hoy día estos relojes son capaces de llevar un monitoreo de nuestro sistema cardíaco, ¿cierto?, de nuestra salud, en definitiva. Entonces quisiera saber cuáles son las funciones ya que ustedes creen que existen en un dispositivo móvil. Esta pregunta es libre, ¿cierto? Aquí está en Menti, yo aquí también me voy a meter acá, ¿ya? Y voy a seguir acá. El código es el mismo, en la segunda, mira, aquí empezó a aparecer la nube, perfecto, muchas gracias, ¿ya? Comunicación, ¿cierto? Efectivamente, una de las principales, y aparece ahí resaltada, comunicarse, comunicación. Juegos, jugamos muchísimo hoy día, ¿ya? De alguna manera, el juego ha dado origen a, a un concepto en educación, ¿cierto? ¿Ya? Que tiene que ver con usar los juegos para poder enseñar, ¿ya? Llamada, conexión, redes sociales, sin duda, ¿cierto? Las redes sociales, apoyo en el aula por ahí, facilidad, perfecto. Videoconferencias, claro, en la pandemia, ¿cierto? Hemos visto las videoconferencias, información, gamificación, a eso me quería referir, digamos, en cuando hablaba de los juegos como herramientas para la enseñanza, ¿ya? Perfecto, la nube es gigante, ¿cierto? Tengo 163 respuestas, ¿ya? Por ahí veo archivos, muy bien, intercambio, muy bien, mensajería, ¿ya? Accesibilidad, claro, ya tenemos un montón de posibilidades de acceso a múltiples fuentes de información, llamadas, ¿ya? Descarga, efectivamente, ¿ya? No puede ser de otra manera, ¿ya? Etcétera. Muy bien, 170 respuestas, ya por ahí, muchas gracias, yo creo. Bueno, aquí aparece toda esta nube y lógicamente cuando yo hablo de conectividad, de videoconferencia,
de interactividad, de comunicación, de inteligencia artificial, de rapidez, de toda esta nube gigante de palabras que hay, ¿cierto? Lógicamente que es como si estuviera en un aula, ¿ya? Es como si estuviera en un aula, o sea, en el fondo, porque todo eso lo tengo en un aula. Cuando estoy en el aula, ¿cierto? Estoy comunicándome, ¿cierto? En el mejor sentido, digamos, de comunicándome bidireccionalmente con los estudiantes, estoy interactuando, estoy transfiriendo y me están transfiriendo información, estoy jugando, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Entonces, obviamente que yo diría que todas esas posibilidades, ¿ya? Son parte de algo que podríamos decir, lo podríamos utilizar para enseñar, ¿ya? No sé, espero que ustedes estén de acuerdo conmigo. ¿Cómo partió todo esto? ¿Cómo partió el desarrollo de los móviles? No sé si alguien estará en mi grupo etario, ¿ya? No les voy a revelar mi edad, pero yo jugué estos juegos, ¿ya? En los años 90, ¿ya? Cuando partieron los smartphones, cuando partió el Nokia 3360, una reliquia hoy día de la telefonía móvil, ¿ya? Eh, donde aparecían estos juegos, ya el juego como tipo asteroide, ¿cierto? El juego tipo el Snake, ya la serpiente esta, que iba creciendo a medida que yo iba capturando esos puntitos, ¿ya? Eso eran los primeros juegos, esos fueron los primeros desarrollos de aplicaciones móviles, ¿ya? Un ambiente cerrado, ¿cierto? Un ambiente donde parecía que no muchos podían meter su desarrollo, ¿ya? Se estaba desarrollando la tecnología de WAP, que significa protocolo de aplicaciones inalámbricas, digamos, para el desarrollo de aplicaciones, ¿ya? Donde aparecían las primeras evoluciones de la comunicación móvil, ¿ya? La tecnología Edge, ¿ya? No voy a entrar, digamos, en esas, hay un montón de siglas ahí de esta tecnología y de qué significan. Rápidamente, ya para no alargar la historia, en 2007, ahí, ¿cierto? Vemos a Steve Jobs lanzando el primer iPhone, ¿ya? Y este creo que es el hito que en el fondo marca el inicio del desarrollo de las aplicaciones móviles en el mundo, ¿ok? En el año 2007, no hace mucho, ¿ya? No hace mucho. Y en 2008 aparecen estas dos tiendas, ¿ya? Una de Google, ¿ya? Que es así una empresa tecnológica líder en la generación de siempre nuevos recursos del área tecnológica, ¿ya? Asociada a ella Android y Google Play, una tienda donde se puede poner aplicaciones, ¿ya? Disponibles para no un segmento de personas específico, sino que para el mundo, ¿ya? Lo mismo Apple Store, el mismo año, ya un poquito antes de Apple Store, ¿ya? Asociado, vinculado a una empresa en particular, ¿cierto? Apple, vinculada específicamente a los dispositivos móviles de iPhone, ¿ya? Nacen esta Apple Store, ¿cierto? Una empresa que pone también ahí aplicaciones para su propia plataforma, digamos, para su propio conjunto de dispositivos. Y también, ¿cierto? Hace lo suyo Microsoft, que también estaba lanzando algunas aplicaciones para dispositivos móviles propios de la marca Microsoft. Es decir, los tres grandes líderes, digamos, de las tecnologías preparan su espacio donde empiezan a comercializar aplicaciones. Porque se ve un poco porque se ve esta necesidad, ¿ya? De darle más función a un dispositivo que ya empieza a prometer en esa época, 2008. ¿Ya? No hace mucho, estamos hablando de 13 años, ya contando que estamos en el 2021. ¿Qué sigue pasando, digamos? ¿O qué otro tipo de clasificación podemos establecer aquí en relación a las aplicaciones móviles? Hay aplicaciones que son nativas, o sea, que se denominan, que son propias de
una plataforma o de un sistema operativo. Ya empiezan a aparecer el concepto de iOS, por ejemplo, para el caso de sistema operativo. ¿Ya? El sistema operativo es un software base para que funcione una máquina. ¿Ya? Así como existe para las máquinas, para los PC, ¿ya? De escritorio o los notebooks, existe Windows, existe Linux, existe Unix, ¿ya? Para los dispositivos móviles también aparecen estos sistemas operativos. iOS, por un lado, para los dispositivos Apple, y Android fundamentalmente para la competencia. ¿Ya? También Microsoft lanza su propio sistema operativo. En aquella época también BlackBerry, que era también una marca importante, ya lanza su propio sistema operativo para sus máquinas. ¿Ya? Entonces empiezan a aparecer estas aplicaciones nativas para las máquinas, que son aplicaciones para móvil, es decir, no tienen un símil ni en la web, ¿ya? Ni aplicaciones híbridas. Entonces, propias de móviles. Aquí en algunos casos Uber y Waze, ¿cierto? De alguna manera tienen como sentido solo en el móvil, digamos, porque en el fondo yo quiero poder desplazarme ya a través de las calles, por ejemplo, en el caso de Waze, e ir viendo el camino que voy siguiendo y que me vaya indicando el dónde o por dónde tengo que seguir para llegar a un destino, ¿ok? Entonces Waze es más bien nativa, ya no tiene mucho sentido en un computador. Están las aplicaciones web, ya que las menciono acá porque simplemente porque después vienen las aplicaciones híbridas, que en el fondo son aplicaciones que empiezan a aparecer en los móviles, pero que tienen un símil, ¿cierto?, en los computadores, ¿ya? Específicamente en web. Y ahí, por ejemplo, WhatsApp, ¿ya? Yo creo que todo en el mundo usamos WhatsApp, ¿ya? O Facebook, una de las primeras redes sociales. Ya tenemos una versión que la podemos ver en nuestro dispositivo móvil y también tenemos una versión que la podemos ver en un browser, ya en Chrome, en Edge o en Safari, ya depende del sistema operativo en el que uno trabaje. Entonces, cada una de estas representa un desafío distinto de desarrollo, ¿ya? Entre otras cosas, digamos, hemos visto que muchas de las aplicaciones de educación son más bien híbridas, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen un componente que uno lo puede ver a través de una plataforma web, ¿ya? Y tiene un componente que lo podemos ver a través del móvil, ¿ya? ¿Por qué el móvil? ¿Por qué aparece esta necesidad de verlo a través del móvil? Porque el móvil es mucho más, digamos, está mucho más instalado como dispositivo en el mundo que un computador, ¿ya? Todavía en algunas partes tener acceso a un computador es prohibitivo, en cambio tener un móvil hoy día, ¿cierto?, es casi una obligación, ¿ya? Incluso por mucha vulnerabilidad que uno tenga, siempre tienes posibilidad de acceder a un móvil para poder comunicarte con quienes desees, ¿ya? Entonces, los móviles son dispositivos, ¿cierto?, que están mucho más, han proliferado mucho más como herramienta ya tecnológica y por eso aparece esta necesidad de proveerlos de funcionalidad extra. También uno puede encontrar en las tiendas, ya aquí tengo un mapa de Google Play, ¿ya? Que es la tienda de aplicaciones para dispositivos Android fundamentalmente. Hay una clasificación, hay una taxonomía que la impone la misma tienda, ¿cierto? De aplicaciones de video, de arte y diseño, ya, de belleza, de compras, ¿ya? Y aparece ahí, ¿cierto? Entre la clasificación de aplicaciones educativas o de educación, ¿ya? Como decía, estas son muy pocas, ¿ya? Son muy pocas. Juegos educativos, ¿ya? Fundamentalmente en estas tiendas uno cuando las revisa encuentra mucha aplicación didáctica para niños, juegos para pintar, juegos de palabra, juegos de matemática, ¿ya? Adivinar capitales. Realmente no ha sido muy creativa la comunidad de desarrollo en otro tipo de aplicaciones, ¿ya? Y las que nosotros utilizamos, como esta misma Menti, ¿ya? Kahoot, ¿ya?
las aplicaciones tipo Flickr, Socrative, son muy poquitas, digamos, las que uno puede usar más universalmente, las que puede usar en cualquier contexto de educación. Son muy, muy poquitas, ¿ya? Vamos a ver que aquí tenemos un desafío para desarrollar, ¿ya? Bueno, veamos qué aplicaciones para educación le aparecen en su market, ¿ya? Les voy a pedir que aquí, otro código, ¿ah? Van a tener que entrar de nuevamente y aquí tiene el código 778414, ¿ya? Yo aquí me voy a cambiar también. Voy a cambiarme acá para que, a ver si puedo volver atrás, aquí, ahí sí, ya. Entonces aquí tengo... no, esperen, disculpen un segundo, voy a volver aquí atrás. No me cambia. Ah, perdón. Acá tengo que cambiarme. Segunda parte. Muy bien. Ahí sí, ya. Entonces aquí. Ahí sí, ahí estamos. Entonces cambiamos un poco. 778414.1. Ahí está, ¿cierto? Quiero que entren al market de su dispositivo móvil. He puesto dos solamente, ya, el de Apple y el de Android. Hay otros, ya vamos a ver qué otros hay, ¿cierto? Fundamentalmente estos dos. Entonces, para que me vayan diciendo aquí qué tipo de aplicaciones de educación, ¿ah? que les llame la atención, que los vean ustedes en su market, ¿ok? A ver si hay alguna que no la haya visto yo, digamos, que, que sea interesante. Entonces vuelven a entrar a Menti, ahora con el código 7784141, para ver. Perfecto, ahí ya están ingresando. Estoy haciendo la espera ahora, Samantha. Porque mi teoría es que puede que, dependiendo de la localidad en la que nos encontremos, también aparezcan otro tipo de aplicaciones, ¿eh? Ese es A ver, vamos a ocultar aquí. Ya, aquí Google Class, mira, muy bien. Google Play, Khan Academy, muy bien. Bueno, aquí voy a ir comentando. Google Class es una plataforma tipo Moodle, tipo Canvas. Es la plataforma que provee Google para instalar una clase. ¿Ya? Eh, ha sido adaptada mucho por los colegios, por ejemplo, en pandemia. Zoom, muy bien, Kahoot, Teams, ¿ya? Teams, una plataforma de colaboración. Khan Academy. En Khan Academy podemos encontrar de todo, digamos, la universidad, los colegios, etcétera, ponen en Khan Academy un montón de información, ya, de sus propias clases, TubeStudy, ya, Edemondo, ok, perfecto, mira, Apple Store, ya. Moodle, muy bien. Mendeley es algo que no había escuchado nunca, ven, que en realidad yo aquí voy a aprovechar de anotar inmediatamente, ya, porque eso voy a tener que buscarlo, ¿eh? Yo creo que aquí podemos ir Mendeley, ¿ya? Matemática, Grade K, de quinta edición, lectura, Despertar Sabiendo, tampoco lo había escuchado. Canvas, la plataforma Photomat, estupendo. Microsoft, que provee una plataforma completa de aplicaciones para enseñanza y para trabajo, ¿eh?
¿Qué tenemos por aquí? Padlet. Aparece ahí, mira, Zoom como una de las más nombradas, ¿ya? Neuronation. Eso tiene que ver con OneDrive, sí, por supuesto. OneDrive es una nube que permite que yo tenga todos mis documentos en un lugar seguro, provisto por, en este caso, Google. Coursera, un montón de cursos ahí, algunos muy buenos y a muy buen precio, con la posibilidad de certificarse si uno lo desea. Excelente. 100 respuestas ya. Ya, Neuronation. OneNote para tomar notas, sí. Perfecto. Estupendo. Mira, se llevan la palma Zoom, Teams, Kahoot, Khan Academy, Google Play, Google Meet, ¿ya? Las herramientas de videoconferencia, sobre todo, ¿ya? Quizzes, MathKit, etcétera. Muy bien, 115 respuestas, 117 respuestas, ¿cierto? Busuu. Hay muchísimas, 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 ¿ya? Pero si se fijan, ¿ya? Ustedes mismos aquí pueden comprobar. Puedo establecer una nube. O sea, si yo tuviese 100.000 aplicaciones, ¿ya? De las millones que hay en las redes, no podría ni siquiera leer esta nube, ¿ya? Pero si se fijan aquí, aquí hay una cantidad de palabras, ¿ya? Una cantidad de palabras. No son muchas, ¿ya? No son muchas. Realmente aquí se demuestra que incluso habiendo términos repetidos, algunos pusieron Meet, otros pusieron Google Meet, ¿ya? Algunos pusieron Moodle, otros pusieron Moodle Skype, Facebook, ¿ya? Etcétera. No son tantas, son poquísimas, ¿ya? Lo cual confirma que hay una deuda de aplicaciones educativas para el ámbito, digamos, para móviles, ¿ok? Entonces, un poquito a raíz de eso, ¿cierto? Hablar de qué significa, ¿ya?, realizar una aplicación móvil. El término apps es un término que en el fondo se acuñó a partir del desarrollo de aplicaciones móviles. Entonces tenemos, ¿ya? Primero, tenemos varias preocupaciones, ¿ya? Primero, la conceptualización, necesidad de usuarios. Primero, ¿quiénes son los usuarios? Los usuarios, a diferencia de una aplicación convencional, ¿ya?, que me contrata una organización, una empresa, un particular, ¿ya? Los usuarios de una aplicación móvil muchas veces no son identificables, es el mundo, ¿ya? Cuando uno pone una aplicación móvil a disposición, no la pone para los voy a poner para un grupo etario, por ejemplo, un curso de quinto grado, un grupo de primer año de universidad, ¿cierto? Donde uno puede imaginarse que más o menos va a tener personas del rango etario entre los 16, 18, 20 años, etcétera. Pero no tiene identificada una persona, no va a haber alguien que le diga está bien o está mal, ¿ya? Muchas veces, incluso, la realización de una aplicación móvil, ¿ya?, tiene que ver con el desarrollar ventajas competitivas, con llegar a un público suficientemente grande como para, por ejemplo, tener una restitución económica de esa aplicación, ¿ya? Como no hay un grupo, un target, un grupo objetivo, ¿cierto? Entonces los contenidos tampoco son definidos por alguien en particular, ¿ya? Los contenidos son definidos podría ser un grupo que podría involucrar a profesores, si fuera una aplicación educativa, a un grupo de profesores de diferentes países y a un grupo de desarrolladores también de diferentes países, ¿ya?, para enseñar, por ejemplo, alguna materia de primer año, por ejemplo, de una carrera de ingeniería, como cálculo, como álgebra, etcétera, ¿ya? Existe por lo tanto, en la conceptualización ya parte diferente una aplicación móvil, ¿ya? Parte sin un grupo target específico, ¿ya? Hay una conceptualización general de lo que va a ser el grupo target específico, ¿ya? Hay que tener en cuenta los flujos de navegación, ¿ya? ¿Qué significa esto?
un tablet o una tableta, ¿cierto? Un móvil, un smartphone de última generación o de alta gama en relación un smartphone normal, ¿ya? Tienen diferentes tipos y tamaños de pantalla, por ejemplo, ¿ya? Entonces, hay que tener un cuidado con respecto a la distribución de los objetos dentro de esa pantalla. Y para eso entonces hay que establecer prototipos, ¿ya? De los diferentes dispositivos móviles que son los que más proliferan en el mundo, y a esos entonces se les fabrica esta aplicación móvil, ¿ya? Hay que tener también un flujo de navegación, hay que establecer cómo voy a ir de un punto a otro. No puede, en las aplicaciones móviles, incluso son rechazadas algunas, cuando, por ejemplo, el usuario entra imaginémonos una aplicación de historia, donde yo entro en un primer paso, de ahí al siguiente paso, siguiente paso, siguiente paso, y de alguna manera la aplicación me va contando una historia, ya que me la podría contar un profesor en una sala, ¿ya? O en un libro, ¿ya? No hay una trayectoria alternativa, es capturar el foco de interés del estudiante para poder seguir trayectorias alternativas por donde al estudiante le interese seguir, ¿ya? O a través de mecanismos que al estudiante les sean más fáciles de comprender esa historia, ¿ya? Entonces, obviamente, aquí es importante establecer un buen flujo de navegación para los diferentes tipos de usuarios que podría tener esta aplicación. Hay temas de diseño de interfaces, ¿ya? La tipografía, el tipo de letra, los colores que se utilizan, la iconografía que se utilice, es importante, ¿ya? Porque en el fondo todo entra por la vista, ¿ya? Entonces, esto es lo primero que vamos a ver de la aplicación y se me resulta atractiva. Si no me resulta atractiva, ni siquiera le voy a dar la oportunidad. Por lo tanto, es muy importante ya tener este aspecto cubierto, ¿ya? ¿Cómo va a ser la interacción? ¿Ya? Va a haber animaciones, cómo van a ser las transiciones entre una pantalla y otra, entre un contenido y otro. ¿Cómo voy a poder rescatar de información de los archivos que se vayan generando de la trayectoria que yo seguí, de los contenidos que yo fui revisando, ¿ya? De las evaluaciones que vaya realizando, ¿ok? Entonces, todos estos elementos, ¿cierto?, son elementos importantes que yo tengo que tener en cuenta para el desarrollo de las aplicaciones. Hay, no, bueno, aquí yo puse la programación orientada a objetos, como el público no es tan, digamos, no es tan experto en el área tecnológica en su mayoría, voy a un poco saltarme esto, ya la forma en que esto tiene que ver con la forma en que programo, los tipos de lenguaje que utilizo, ya. Eh, hay diferentes formas de programar las aplicaciones. Esta es una de las formas de programar, ¿ya? Es una de las formas más modernas de programar, que igual tiene su origen en todo caso en los años 70, 80, así que es moderna, pero también ya tiene bastantes años y bastantes herramientas con las que se puede programar. No nos podemos olvidar de que los dispositivos con los que trabajamos se trabajan con las manos fundamentalmente. Entonces, el tamaño de los objetos a los cuales nosotros podemos apuntar es importante que lo tengamos claro. Aquí hay algunas medidas estándares, ¿cierto? ¿Ya? Por ejemplo, una aplicación para niños, uno podría a lo mejor pensar en 5 milímetros o 30 puntos para un botón. En cambio, para un adulto mayor, si la aplicación va dirigida a un adulto mayor, a lo mejor tengo que pensar en un espacio mayor para darle espacio a la persona para que no se equivoque, ¿ya? Los espacios, por ejemplo, donde las personas van a interactuar fundamentalmente, la zona verde, ¿cierto?, es donde yo debería poner los controles de aquello que va a ser más frecuente, porque ese es el lugar donde va a alcanzar este dedito de acá, ¿cierto?, que es el con el que más interactuamos con el celular, para no tener que estar usando las dos manos, por ejemplo. Ya muchas veces nosotros queremos solamente interactuar con una mano, ¿ya? Entonces la zona verde es la de mejor alcance para este dedito, ¿ya? Después la zona blanca, ¿ya?, una de alcance intermedio, y aquellas cosas que no queremos que el usuario haga sin tener plena conciencia de hacerlo, ¿cierto? En la zona roja, por ejemplo, borrar algo, ¿ya? Entonces, en la zona roja, ¿cierto?, la zona de borrar, de manera que si llega ahí por error, ¿cierto?, se confirme además que
que efectivamente es lo que quiere realizar el usuario. No poner o usar ya algunas formas con las que ya nosotros interactuamos con el dispositivo. Por ejemplo, para pinchar, hacer el darle un botón, el agrandar usando ambos dedos, ¿cierto? Para ampliar la visualización de un objeto o un conjunto de objetos en particular o de un texto en particular, ¿cierto? No tenemos para qué poner controles adicionales. El dispositivo ya tiene esa función. Esa función hay que utilizarla, ¿ya? Estos son, insisto, diseños y estándares que nosotros podemos aprovechar, que ya están disponibles y que no necesitamos nosotros preocuparnos de implementarlo, simplemente ponerlo. Tener retroalimentación, ¿ya? Todas las aplicaciones, incluso las de los computadores, requieren que haya una retroalimentación. Yo tengo que saber que hice que apliqué la opción. Si yo aprieto un botón, ¿cierto? Y no veo que cambia de color, voy a pensar que no lo apreté. Entonces voy a seguir dándole al botón, ¿cierto? Y el proceso puede estar corriendo, pero yo sigo dándole al botón, ¿cierto? Porque no sé efectivamente si ese botón lo apreté o no. Entonces la retroalimentación es muy importante. Poner un icono que muestra un reloj funcionando o un cerebro pensando, digamos, en el fondo nos da una señal de que en el fondo ya el dispositivo recibió la orden y lo único que tenemos que hacer es esperar que el dispositivo siga realizando sus operaciones para darnos una respuesta, ¿ya? Usar estándares, ¿ya? Los dispositivos y los sistemas operativos y las plataformas ya traen algunos estándares, ¿ya? Cómo poner el nombre de una etiqueta, cómo poner botones de avance, de retroceso, ¿ya? Algunos... digamos, todos estos iconos que ustedes ven acá, ¿cierto? Son cosas que ya la persona conoce porque sus sistemas ya traen estos iconos. Entonces, ¿para qué inventar la rueda, ¿cierto? Y poner en dificultad a los usuarios si nosotros ya sabemos que esto lo conocen los usuarios en su propio sistema y que los podemos utilizar para el desarrollo de nuestras propias aplicaciones móviles, ¿ok? Sobre las aplicaciones de desarrollo, ¿ya? Aquí tenemos la plataforma, como decía, bueno, en plataforma de desarrollo aquí está segmentado el ambiente, digamos, el ambiente existe, desarrollo de aplicaciones para Apple, desarrollo de aplicaciones para Android y desarrollo de aplicaciones, uno que está entrando fuertemente ahora, que es Huawei. Ya ustedes sabrán de la disputa que hubo, ¿cierto?, entre el gobierno norteamericano, entre el ex gobernante, ya hace un par de días, ya Donald Trump y el gobierno de China, ya en relación al desarrollo de aplicaciones móviles. Y ya entonces Huawei, ¿cierto?, lanzó su propia tienda de aplicaciones y tienen sus propias herramientas de desarrollo. Aquí, por ejemplo, esta es una herramienta de desarrollo que tiene Xcode. Yo, en honor al tiempo, ¿cierto? Iba a entrar acá, pero no lo voy a hacer, ¿cierto? Ahí abajo está el link. Xcode, esa es la plataforma. Aquí uno ve, ¿cierto?, el código que está generándose. Acá ve, ¿cierto?, cómo va quedando para los distintos dispositivos la aplicación. La puede ir viendo en vivo, ¿cierto?, en distintos dispositivos, tanto tabletas, móviles, smartphone, smartwatch, ¿ya? ¿Cierto? Puedo ir viéndola en distintas plataformas. Esta es la oficial, ¿eh? Esta es la oficial. Existen otras, ¿cierto?, también para desarrollo. Esta que se llama Universal Application Quick Start Program, ¿ya?, que también es para desarrollo de aplicaciones móviles para Apple, ¿ya? Acá tengo uno de los lenguajes que se utiliza, moderno, se utilizan muchos lenguajes de programación, ¿ya? Java, por ejemplo, pero uno de los más utilizados actualmente para desarrollar aplicaciones para móviles es este que está acá, que se llama Swift, ¿ya? Entonces, yo entraría acá, ¿cierto? Podría ver que estas herramientas, ¿ya?, están disponibles, algunas con costo, ¿ya? Por ejemplo, esta herramienta de acá cuesta $500, ¿ya?, para poder desarrollar, ¿ya? Xcode también tiene un costo que va asociado a la suscripción al mercado de las aplicaciones de Apple, y esta herramienta es gratis, ¿ya? Entonces yo puedo empezar a desarrollar aplicaciones para móviles, ¿cierto?, teniendo algunos conocimientos del lenguaje de programación, ¿ya?, sin prácticamente costo y asociándolo a una plataforma, ¿ok?
Android también tiene su propia plataforma gratuita, ¿ya? Que se llama Android Studio. Entonces aquí yo puedo empezar a desarrollar aplicación que, como ven ustedes aquí, aparece la plataforma, cómo funciona, aparece contacto con Google Play, que es donde uno pone las aplicaciones para que queden disponibles para los usuarios de los dispositivos móviles de Android. Ya está Kotlin, que es el lenguaje que se utiliza para desarrollar fundamentalmente hoy día aplicaciones para Android. Hay documentación, ¿ya? Estos sitios que aquí está el link, ¿cierto? developerandroid.com, ya tiene acceso a toda la documentación gratuita, ya, de Kotlin también para desarrollar aplicaciones. Es decir, si quisiéramos desarrollar aplicaciones, podemos aprender estos lenguajes de programación, podemos aprender a usar estas plataformas y ya nos podemos lanzar al desarrollo de aplicaciones. ¿Y dónde ponemos estas aplicaciones? ¿Ya? Las ponemos en sitios, ¿cierto? Los que ya he venido mencionando. Apple Store, por ejemplo. Pero Apple Store es más exclusivo, ¿ya? Entonces aquí, así como son exclusivos los dispositivos de Apple, ¿ya? Que son bastante caros, por cierto. Entonces ellos cobran $100 anuales para que uno tenga una o más aplicaciones disponibles en el Apple Store. Además, ellos tienen unas normas muy estrictas, ¿ya? De auditoría para las aplicaciones, ¿ya? Ellos exigen que se utilicen ciertas herramientas, que haya ciertos estándares, tanto de la navegación como de la interfase de las aplicaciones, ¿ya? Entonces, es un ambiente muy restrictivo, ¿ya? Que tiene que ver con proveer aplicaciones que sean seguras para los usuarios. Las aplicaciones son también, pueden ser fuente de hackeo, de intrusión en la información de las personas. Nosotros llevamos mucha información en los móviles como para que esto quede disponible para la gente que podría usarla de manera de manera fraudulenta o poco honesta, digamos. El otro mercado muy amplio, y yo diría que más amplio incluso que el de Apple Store, es el Google Play, ¿ya? Aquí, ¿cierto? Hay una suscripción única inicial de $25, entonces yo con esos $25 puedo tener un espacio donde poner mi aplicación, ¿ya? Y dejarla disponible para el mundo, ¿ok? Por $25 única vez. También ellos tienen algunos estándares que revisan, ya la aplicación no llega y se pone en el mercado, ya son revisadas por estos mercados. Y uno que está menos regulado, ¿cierto? Ya lo venía adelantando, el de Huawei, ya que es gratis, ya es gratis porque es reciente, ya tiene que ver con esta contingencia que hubo con el gobierno chino y el gobierno norteamericano. Ellos decidieron desarrollar su propio set de aplicaciones para sus dispositivos, así como lo hizo Apple. Y en este momento ellos aceptan cualquier aplicación. Nosotros con nuestros estudiantes, por ejemplo, en los cursos de desarrollo de aplicaciones móviles, los instamos a los estudiantes a que desarrollen aplicaciones móviles y que las pongan en este mercado, porque no tiene costo. Entonces, y a Huawei le interesa que el banco de aplicaciones de su marca, ¿cierto?, esté abierto para aplicaciones, así que podemos experimentar incluso sin tener que pagar en esta plataforma. Claro que obviamente con la restricción, digamos, de que en el fondo no van a ser disponibles con servicios de Google, ¿eh? Esa es la restricción que tiene Huawei, ¿vale? Ok, pero ¿cuáles son las aplicaciones que existen hoy día? Ya con esto ya voy cerrando. La primera, ¿cierto? Ya la conocemos, Kahoot, ¿cierto? Una aplicación de encuesta, una especie de cliquera, digamos, electrónica, donde yo a través de un computador puedo poner preguntas, ¿ya? Y ofrecer alternativas y que a través de esto se genere una competencia entre diferentes estudiantes en una clase de diferentes niveles. Esto no tiene un nivel específico, ¿ya? Otra aplicación que he usado yo frecuentemente, ya hace ya algunos años, es Plickers, que también tiene que ver con encuestas, pero también pueden haber respuestas verdadero y falso, donde los Plickers, ¿cierto?, reemplazan estas cliqueras que son carísimas, por cierto. Entonces, en vez de eso, yo instalo esta aplicación en mi dispositivo móvil, que puede ser un celular, digamos, un teléfono celular, un smartphone, o una tableta, ¿ya? Y estas hojitas con los diferentes códigos se imprimen, ¿ya? Y identifican a cada uno de los estudiantes. Es decir, esta tarjeta le pertenece a este estudiante y su respuesta se ve reflejada en la dinámica que haya acá en la pantalla principal. Voy a saber si esta
persona, esta alumna, respondió correcta o incorrectamente a través de este sistema de respuesta. El sistema escanea, digamos, con su cámara fotográfica estos códigos, ¿ya? Es muy útil, es muy fácil de utilizar en modo presencial y es muy divertido además para los chicos que van mostrando ahí su respuesta, ¿ya? Tenemos sistemas, ¿cierto? Como el Cam Scanner, ¿ya? Que en el fondo hoy día, como tenemos que presentar, o nuestros estudiantes tienen que presentar sus respuestas, por ejemplo, a las preguntas de las pruebas que nosotros les realizamos en modo escrito, o idealmente en una hoja. Entonces el Cam Scanner permite que a través de la cámara se escanee, ¿cierto? La prueba, el trabajo hecho en un papel, puede ser un diseño, ¿ya? Puede ser una escritura a mano, etcétera, ¿ya? Y lo transforme, ¿cierto?, en un PDF y que ese archivo o documento PDF pueda ser enviado al profesor para que lo pueda revisar, ¿ya? Sobre todo en este entorno virtual ha sido una herramienta muy útil, ¿ya? Para muchos cursos, por ejemplo, de matemáticas sobre todo, ¿ya? Este lo utilizo mucho yo. Esta es una pizarra, ¿ya? Una pizarra Sketchbook que se puede utilizar con una tableta, ¿ya? Entonces uno puede dibujar en esta pizarra, ¿ya? Yo lo uso como pizarra literalmente, ¿ya? Y hago esquemas, hago dibujos, ¿ya? De las cosas que enseño. Yo enseño programación, entonces hago diagramas de flujo, etcétera. Tengo la versión para el computador, ¿cierto? Que es donde yo hago mis dibujos, pero también, ¿cierto? Podría el estudiante tener una versión conectada con la mía, ¿cierto? Donde podría señalar un elemento específico del dibujo que yo realizo, ¿ya? Y se puede conectar desde su dispositivo móvil. Autodesk Sketchbook for Mobile Devices, ¿ya? Es decir, hay algunas aplicaciones, ¿ya? Que ya existen y que pueden ser útiles, que uno las puede contextualizar, ¿ya? Otras, Dropbox, por ejemplo, que la uso para recibir archivos de los estudiantes, ¿ya? Drive, las aplicaciones de Google, ¿ya? Las de oficina de Google, las aplicaciones de Microsoft, Teams, Office, Tello, ¿ya? Que la han mencionado en este curso, son aplicaciones que también están para dispositivos móviles. Conclusiones, ¿ya? Esto se llama el mercado del billón. ¿Por qué? Porque resulta que esta es una publicación de finanzas.com, ¿cierto? Donde se señala, ya, aquí miren las cifras, 139 billones de dólares en un mercado de aplicaciones móviles. Es un mercado multimillonario y podría ser que a alguno de nosotros se nos ocurriera una muy buena idea para aplicarla en el ambiente educativo y que tuviera repercusiones no solo en nuestro país, eventualmente en el mundo, ¿ya? A propósito de esta presentación, hablaba con un colega que es el que dicta, ¿cómo se llama?, el curso de desarrollo de aplicaciones móviles para mi carrera, ¿ya? Y él me decía que él desarrolló una aplicación móvil y que uno de sus usuarios le escribía desde, digamos, dejaba post desde Tailandia, ¿ya? O sea, él nunca se imaginó al desarrollar esa aplicación, que era una aplicación que era una gamificación para enseñar matemáticas, de que le iban a escribir desde Tailandia, de que uno de sus usuarios, una niña, ¿ya? De un curso alrededor de quinto nivel, ¿ya? Fuera a escribir desde Tailandia diciendo que era uno de sus juegos favoritos, ¿ya? Perdón, profesor. Imagínense la repercusión. Sí, me quedan 2 minutitos. Estoy Listo. a punto de terminar, Samantha. Ok. La evolución sigue, ¿ya? Aquí tenemos cómo ha ido evolucionando la evolución de las comunicaciones a través de dispositivos móviles, ¿ya? Vamos en el 5G en este año. Ya empezamos a instalar 5G, por lo menos en Chile, ¿ya? Y que representa un aumento de 10 veces la velocidad que había en el año 2009, con el 4G. Ya pasamos a 1 gigabit por segundo, es decir, hoy día a través de los móviles pueden volar las comunicaciones, podemos transmitir datos, video, o sea, amplía la cantidad de recursos que nosotros podemos utilizar en nuestras aplicaciones. Y por otro lado están apareciendo ya en el mercado de las aplicaciones móviles el concepto de inteligencia artificial y de analítica de datos o de procesamiento de grandes volúmenes de datos, de lo que hablaba Jesús en la presentación anterior. Dos herramientas que son poderosísimas para poder
por ejemplo, personalizar la educación de una persona a través de un móvil. Es decir, que no haya un profesor detrás viendo esas tablas que mostraba Jesús, donde se mostró qué respuesta daba el estudiante, ¿ya? Y cuáles habían sido los estudiantes que habían respondido correctamente y cuál había sido el error más común. Eso lo podría hacer una herramienta de inteligencia artificial, un sistema, digamos, que fuera viendo este tipo de información, ¿ya? En base a un volumen importante de información y que fuera retroalimentando, ¿ya? En base a esos casos más comunes, ¿ya? Por ejemplo, que hoy día, ¿cierto? La inteligencia artificial se está utilizando en el tema de la fotografía, pero que obviamente es extensible al tema del aprendizaje, ¿ya? Hay muchas más herramientas de desarrollo, muchas de ellas gratuitas y que facilitan por montón el desarrollo de aplicaciones en sus partes más atractivas, en la parte del manejo de información, de base de datos, por ejemplo, como Firebase, en la parte de manejo gráfico para los juegos como Unity, ¿ya? En la parte de desarrollo de la parte interfaz, ¿ya? Etcétera. Hay muchas herramientas disponibles para desarrollar aplicaciones móviles, no solo las que yo les mencioné, ¿ya? Algunas específicas para determinados aspectos de la aplicación móvil y otras generales para hacer un seguimiento completo de todas las funcionalidades que uno debiera tener en cuenta al desarrollar una aplicación móvil. En definitiva, el campo está abierto, hay poco por hacer, hay mucho dinero involucrado y hay muchas ideas que seguramente pueden estar dando vuelta en lo que yo querría hacer con una aplicación móvil y que son perfectamente factibles de realizar y solo falta poner en sintonía el desarrollo con la idea.